decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos hoy, Señor. Nada ni nadie te interrumpa para llegar a nuestro corazón y bendecirnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerdan, estamos en una serie que va a ser un poco extensa porque estamos estudiando el Salmo 119. Es el salmo más grande del salmiario, es el capítulo más largo de la Biblia. Se trata de la bienaventuranza de vivir en la palabra de Dios o las excelencias de la ley de Dios. El salmo habla de la palabra de Dios. Por eso, esta es la quinta parte, por eso ya lo hemos dicho, se trata de un acróstico, usa las letras del abecedario, ya que va a hablar de la palabra de Dios. Usa, digamos, como algo significativo, usa la letra del alfabeto hebreo para hacer ¿cómo se llama? Partes del Salmo en ocho versos, con la misma letra inicial en todos los versos. En español no se ve eso, pero sí en hebreo. Y bueno, también en este Salmo se usan muchos conceptos, muchas palabras que se refieren a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a los juicios de Dios, a los testimonios de Dios, a las enseñanzas de Dios. Se usa diferentes palabras para referirse a lo mismo, lo que es la ley, la palabra de Dios para nosotros. Otro de esos conceptos que está en el Salmo 119 y que se usa para referirse a la palabra de Dios es la palabra juicios. El salmista, no solo en este salmo, sino en otros, dice, buenos son tus juicios, o tus juicios me alientan, o por tus juicios quiero vivir. Y es la palabra mishpatim, la palabra hebrea mishpatim, es del verbo gobernar o el verbo juzgar, y se refiere a las normas éticas, los deberes y los derechos que Dios nos manda a nosotros. Él, que es juez sabio, ha dado para asegurar justicia entre los seres humanos. Ahora bien, después de las letras Aleph, Bet, Gimel y Dalet, viene la letra G. Y con ella el salmista nos habla del carácter de un hijo de Dios. Ahora vamos a una letra del alfabeto hebreo, que es la letra G. Y le insisto, todos los versículos, los 8 versículos de esta parte del Salmo, todos los versículos inicia con la letra G. No se nota en español, pero sí en hebreo. Ahora, ¿de qué nos habla? De una vez lo digo, del carácter de un discípulo de Dios. Esta porción del Salmo nos habla del carácter de un discípulo de Dios. Ahora, definamos carácter para que nos entendamos bien. Definamos la palabra carácter. Esta palabra carácter se usa de una metáfora. Se refiere a un concepto que en la época de la Biblia se utilizaba. Se utilizaba mucho. Era la señal que dejaba el anillo de un monarca, un rey o un hombre importante sobre la cera al lacrar o sellar una carta. Usted sabe, se ponía cera, se ponía el anillo del rey, regularmente no lo traía puesto, sino se quitaba. En ocasiones no era el anillo precisamente, sino un sello. Un sello, había una pequeña vara y con el sello en la punta y se hundía sobre la cera fresca o caliente, ¿verdad? Tibia más bien, y se quedaba la señal, y a esa señal se llamaba carácter. Este es mi carácter, traigan el carácter del rey, se decían, y se refería a eso. Tiene que ver con la identidad muy propia de alguien. De ahí viene esa palabra. El carácter es la identidad muy propia de alguien, su distintivo, su señal única. También se usaba para nombrar a las letras, ¿no es cierto? Las letras se llaman así, caracteres también, que son precisamente señales especiales que juntas significan algo, porque escribimos con estos caracteres y decimos cosas por medio de ellos, pero cada letra representa un sonido o una circunstancia que es lo que queremos comunicar. Pero por sí solas son irreemplazables, se dice, ¿no? Así que eso es el carácter, algo único de una persona, algo que le identifica, algo que expresa una circunstancia muy propia de su vida, ¿de acuerdo? Ese es a lo que llamamos carácter. Y el Salmo nos habla del carácter de un hijo de Dios, de un discípulo de Jesús. Reflexionemos brevemente en lo que nos enseña y hagámoslo por medio de un acróstico de la palabra carácter. Resulta que la palabra carácter tiene 8 letras, C-A-R-A-C-T-E-R, y resulta que estos son 11 versículos, entonces vamos a usar una de estas letras para seguir la costumbre y la tradición del Salmo 119, que es un acróstico, y vamos a usarlo por lo menos haciendo un acróstico nosotros en español con la palabra carácter. He aquí el carácter de un discípulo de Dios. He aquí cómo es el carácter de un discípulo de Dios. Y en primer lugar, tiene compromiso voluntario. Lo que caracteriza a un discípulo de Dios es
un compromiso voluntario. Ahora, es redundancia. Esto que acabo de decir es redundancia. El compromiso siempre es un acto voluntario, pero es una redundancia intencional aquí, para repetirlo. Dice el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Esta frase, y lo guardaré hasta el fin, es un compromiso. Esto es carácter. Carácter tiene que ver con un compromiso voluntario. Aquí la declaración de una decisión. Una declaración así sí vale y tiene efecto. Esta declaración sí vale y le voy a explicar la diferencia entre esta declaración y las declaraciones que hacen algunos ahí que declaro sanidad sobre tu vida. No tienes derecho a declarar sanidad sobre nadie. Y que declares sanidad sobre nadie no significa que esa persona se va a sanar. Es más, te digo que regularmente no pasa lo que una persona declara. Y si alguna vez pasa, no es porque declaraste, es porque iba a pasar de todas maneras, porque Dios así lo había decidido. Pero aquí, esta declaración es un compromiso personal. Es como cuando te le declaras a una persona, te amo, ¿quieres ser mi esposa para siempre? Es una declaración. Esa declaración sí vale porque expresas tu compromiso. Cuando nos entregamos a Cristo, declaramos que queremos creer en Él, quiero seguirle. Cuando estamos ante el bautisterio, en el agua en el bautisterio, y el pastor nos predica, ¿has creído? Sí, he creído. Esas declaraciones sí valen cuando implica mi compromiso. Pero cuando se trata de un milagro, cuando se trata de algo que Dios tiene que hacer, ¿yo quién soy para declarar eso? Yo le pido a Dios, yo le suplico a Dios, Él es el que hace lo que quiere hacer, ¿de acuerdo? Pero aquí sí podemos declarar compromiso con Dios. Dios nos dio el regalo de la vida y nuestra manera de vivir es nuestro regalo a Él. Esto es compromiso. Dios me regaló la vida. Yo le regalo, usted le regala, le regalamos a Dios nuestra manera de vivirla. No se trata de suerte ni de destino. Se trata de nuestra decisión, se trata de nuestro compromiso. El carácter de un ser humano se inicia en una decisión, un compromiso. En ocasiones, ahora que estamos con la familia, con el tema de la familia, en ocasiones en la familia hay dificultades, ¿no? Hay dificultades y problemas y momentos en los que no nos entendemos. Resulta que usted y yo no podemos hacer nada con el calor que hay en esta ciudad. Eso no depende de nosotros. No depende de nosotros el gobierno. Y aunque podemos ejercer nuestro voto, no depende de cada uno en lo particular quién va a gobernar este país en los próximos 6 años. Depende de la decisión colectiva. Esas cosas no están en la decisión de alguien más. Pero cómo me comporto, cómo reacciono, qué hago con mi esposa, con el esposo, con los hijos, eso sí depende de nosotros. Y aquí el salmista nos enseña que tiene que ver con un compromiso. El carácter de un cristiano tiene que ver con un compromiso voluntario. No decidimos nuestra raza, color de piel, estatura, ni siquiera nuestro nombre y condiciones de salud, pero sí decidimos sí decidimos con qué nos comprometemos y cómo hemos de vivir. El salmista se compromete con la palabra, he de guardar tu palabra. En segundo lugar, aspiración elevada. ¿Cómo es el carácter de un cristiano, de un hijo de Dios? Tiene una aspiración elevada, aspira a algo más alto que lo que aspira la mayoría. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento, Señor. La cumpliré de todo corazón. Si alguien va a un restaurante y pide 3 platillos fuertes, me trae un ribeye, por favor, y me trae una tan pequeña, y me trae unas quesadillas suizas. Oye, uno dice, tiene hambre, ¿no? Por aquello que pide, uno tiene hambre. Pues el salmista pide mucho, pide entendimiento. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El salmista pide a Dios entendimiento para guardar su ley. Evidentemente tiene altas aspiraciones. Hay quienes piden ganarse la lotería. Hay cristianos que lo único que piden es ganarse la lotería. O piden que les paguen más en el trabajo. Y no está mal pedir que te paguen el trabajo más, ¿eh? No está mal pedir. Pero ¿no sería bueno pedir cosas más altas? Señor, dame entendimiento para guardar tu palabra. Porque, ¿qué crees? Nos pasaría como Salomón. ¿Se acuerdan qué pidió Salomón cuando habló con Dios? Pidió sabiduría. Pidió sabiduría para guardar al pueblo. Y Dios le dijo, te felicito, no pediste riquezas, no pediste la vida de tus enemigos o que me descabeche a tus enemigos, no pediste poder, pediste sabiduría. Pues te voy a dar riquezas y poder y te voy a dar defender y voy a hacer que tengas victoria sobre tus enemigos. Y mire qué interesante. Pidamos cosas muy altas como sabiduría para seguir la ley de Dios. Desear cosas muy buenas
Ponerse metas extraordinarias, tener grandes sueños, es algo excelente, incluso cuando no lo logremos. Miren nomás lo que estoy diciendo. Incluso cuando no lo logremos. Yo tengo una meta en mi vida. Tengo la meta de predicar y tener por escrito en mi computadora, en mis bases de datos, predicar y ponerlo por escrito, un sermón de cada pasaje de la Biblia, de toda la Biblia. Quiero predicar de toda la Biblia. Me quedan algunos libros que no he predicado todavía. Algunos he predicado varias veces, pero quiero predicar de todos los pasajes de la Biblia. Y estoy empeñado en eso, estoy esforzándome en eso, estoy estudiando la Biblia y quiero preparar mensajes así sustanciosos, mensajes profundos, pero prácticos y sencillos de entender por cualquier persona, de cada pasaje de la Escritura. Alguno de ustedes me dirá, eso está complicado, pastor, o es una tarea muy grande. Lo sé. Y suponiendo que no pudiera alcanzarlo, el tener esa meta alta me hace feliz y me hace alcanzar más que si no me propongo nada. Si no, pues yo ahí predicando ahí, pues el pasaje que vaya saliendo, eso no es poner metas altas. Desear cosas buenas, ponerse metas extraordinarias, tener grandes sueños, es algo excelente, incluso cuando no lo logres al 100%, porque nos da sentido, nos da dirección y nos esfuerza para seguir adelante. Ahora yo espero lograrlo de todas maneras, eso que dije. Un carácter de fe requiere tener aspiraciones elevadas. Un carácter de un cristiano es tener aspiraciones elevadas. Acuérdense que estamos haciendo un acróstico de la palabra carácter. Vamos a hablar con la letra R de carácter. Renovación constante. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame, Señor. Y aquí se habla de una senda. ¿Y por qué le dice a Dios, guíame? Pues porque de repente nos desviamos y nos salimos del camino y tenemos que regresar, tenemos que renovar nuestro compromiso y volver al Señor. Por eso hablo de aquí renovación constante. Para manejar en línea recta, usted sabe, para manejar en línea recta hace falta mantener el volante con firmeza y direccionarlo constantemente. No se suelte el volante cuando usted y yo vamos en carretera, a menos que sea uno de esos autos super contra ultramodernos que manejan solos. Pero eso es un carrito normal como el que usted tiene, que yo tengo. Usted no suelte el volante, no, tiene que irlo otra vez para acá, otra vez para allá, va manejándolo usted en línea recta. Es más, de hecho, es más común tener accidentes en las rectas que en las curvas. ¿Sabía usted eso? Hay rectas tremendamente. Allá en Chihuahua hay una recta muy larga, muy significativa, y la gente se duerme. Se han volteado más en esa recta que en las curvas. Las curvas del Perico se llaman unas curvas muy interesantes ahí en Chihuahua por la Libre. Y se dice que en una recta que hay por ahí, se han volteado más personas que en las curvas del Perico. Igualmente en la vida debe renovarse constantemente. Un ser humano que cree que no necesita mejorar nada está estancado. Ha dejado de crecer y pronto comenzará a decrecer, a retroceder y a morir. Cuidado, renovémonos. El carácter de un cristiano es renovarse constantemente. Como le pusimos aquí, renovación constante, sí, renovación constante. Un creyente en Dios tiene un carácter que se renueva constantemente. Carácter. Ahora vamos con la letra A. Amor por la palabra. No podía faltar esta idea porque este Salmo 119, de eso habla, de la palabra de Dios, exalta la palabra de Dios. Por eso en esta palabra carácter, para hablar del carácter del cristiano, tiene que incluir amor por la palabra. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, quiero estar inclinado, inclina mi corazón, o sea, enamórame de tus testimonios, no quiero enamorarme de la avaricia. Como dijo el gran reformador, monje agustino, que se convirtió leyendo Romanos 1:17, Martín Lutero, dijo, mi mente está cautiva por la palabra de Dios. No me retracto, dijo, de lo que he escrito, no me retracto, porque mi mente, a menos que me demuestren con la Biblia que estoy equivocado, porque mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Esta experiencia es indispensable para mostrar un carácter de seguidor y creyente en Dios. Y esto es lo que el salmista pide a Dios, Señor, quiero estar inclinado, inclina mi corazón. Eso de inclinar mi corazón es un acto de amor, es amar. Mi corazón está inclinado hacia la Yani, mi esposa, ¿no es cierto? Pues uno tiene esa tendencia a amar a esa persona. Bueno, el salmista dice, quiero estar enamorado de tu palabra, no del dinero, no de la avaricia. Quiero aborrecer las cosas de avaricia. Su amor por la palabra es tal que su oración es que su corazón esté alineado con la palabra de Dios.
y limpio de toda avaricia. Qué interesante que el salmista pone como antitético, como contrario, el amor por la palabra y la avaricia, la inclinación a la palabra y la avaricia del otro lado. Qué interesante, esto debían entenderlo los falsos profetas y falsos apóstoles, que se les nota que están inclinados hacia la avaricia, se les nota leguas, se les escurre la inclinación a la avaricia. Su amor por la palabra, dice el salmista, es tanto que su oración es: Señor, alíñame a tu palabra y límpiame de avaricia. Ser un avaro también es tener un carácter. También eso es tener carácter. Un avaro, su carácter es inclinación a la avaricia. Pero es un carácter de pobreza, de amargura, de dependencia, de materialismo. Porque el avaro nunca es rico. No, pues no, señor. Nunca está satisfecho. Nunca tiene contentamiento. Siempre, siempre estará deseoso de algo más, deseoso de algo más. Pero ser libre de la avaricia y estar atado a la palabra de Dios es tener un carácter de triunfador. Así que, hermano mío, otro rasgo de nuestro carácter debe ser amor por la palabra. Además, estamos en la palabra carácter, otra vez una C, en la palabra carácter. Cero tolerancia a la maldad. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. O sea, Señor, aparta mis ojos. O sea, cero tolerancia. Que ni siquiera volteé yo a ver eso. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Todos saben cómo se cocina una rana, ¿verdad? Todos saben, sí, todos sabemos cómo se cocina una rana. Bueno, esta es una ilustración. Si se le pone en una olla de agua caliente, la rana saltará, se sale de la olla, se salta. Y será difícil cocinarla porque la vuelves a meter y se vuelve a saltar, se vuelve a salir. Pero si le pones agua en agua fresca o al tiempo, la rana se irá hasta el fondo porque quiere huir de ti. Y después le ponemos fuego lento. Ella no se da cuenta de eso, pero cuando se da cuenta de que el agua está demasiado caliente, ya está demasiado cansada, deshidratada, como para poder soportarlo y ya no se puede liberar. Bueno, eso dicen, esta triste ilustración macabra acerca de una rana, cómo se cocina. El pecado se mete de a poco en la vida del ser humano, de a poco, como un virus, como una bacteria que con el tiempo crece, como una semilla depredadora que se agazapa esperando el momento oportuno para crecer e inundarnos, como una raíz de amargura, decía el autor o la autora de la carta a los Hebreos, como una hiedra que si dejas un pequeño ahí camotito de la planta, apenas llega un poquito de agua y vuelve a crecer, se aprovecha, una oportunista que vuelve a crecer e inundar la pared completa. Así es el pecado. El salmista sabe esto y pide la sabiduría para sanar su visión y no enfocarse en las cosas vanas. Además pide que Dios le fortalezca en el camino del discipulado. Cero tolerancia, pide el salmista, cero tolerancia. ¿Sí dijimos eso en este punto? Sí, cero tolerancia a la maldad. Siguiente parte del carácter de un cristiano, de un hijo de Dios, temor de Dios. Carácter, la letra T, temor de Dios. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme, le dice el salmista. Señor, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. El temor de Dios nada tiene que ver con miedo. Para definirlo rápidamente, les comparto estas definiciones de lo que es el temor de Dios. Temor de Dios es la enorme impresión que nos causa su grandeza y soberanía. Es el asombro que experimentamos cuando somos conscientes de su amor por Dios. Saben que recientemente fuimos al Gran Cañón, allá en Colorado, mi esposa y yo. Deben saber que cuando llegamos a la parte, una de las partes más altas del cañón donde se ve, llegamos, había bastante gente, pero llegamos hasta la mera orilla y contemplamos en un silencio reverente. Mi esposa lloró, mi esposa linda, hermosa, sensible a la belleza del Señor, lloró. Si no es posible, yo también soy de clubes llorones, pero no lloré como ella en este momento, pero sí quedé impresionado. Yo sentía, ¿qué me pasa? Son varias, está tan grande la inmensidad que yo decía, es una pintura, no es una pintura, no pusieron allá una pantalla y proyectaron un paisaje tan hermoso, porque acerca se veía de una manera, más allá se veía un poco distorsionado por mi vista. Me ponía los lentes, me los quitaba, me los ponía. Fue impresionante. Eso es temor de Dios. Impresionarte ante su grandeza y quedarte boquiabierto en silencio, reconociendo
Señor, es tan maravilloso, tan enorme, tan grande, saber que está ahí, reconocer que está ahí, que es el Todopoderoso, el temor de Dios. Otra forma de decir el temor de Dios es esta, la humillación que sentimos al reconocernos tan pequeños, indignos y necesitados de Él. Cuando Dios hace milagros, que los hace todos los días en mi vida, en la suya también, cuando Dios nos bendice de la manera que nos bendice, quedas humillado ante su grandeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios hizo eso por mí? No, no es posible, no lo merezco, no lo merezco. Todos lo saben que no lo merezco y yo personalmente sé más que todos los demás que no lo merezco. Puede haber alguno despistado por ahí que piensa que lo merezco, pero yo sé bien que no merezco nada. Es el Dios grandioso. El temor de Dios es humillarnos ante Él, es reconocer nuestra pequeñez. A veces alguien me pregunta qué siento cuando, no sé, cuando alguien me felicita o cuando alguien reconoce que hice algo que fue bendición, algo así, y alguien me dice, ¿qué siente usted eso? Y ¿saben qué le digo yo? Humillación. ¿Cómo, pastor? Si se lo dijeron no para humillarlo, no, pero eso siento humillación, porque me siento tan pequeño ante el soberano Dios grandioso, que Él es el que en verdad hizo eso, que no fui yo el que lo hizo, fue Él. Entonces, ¿qué siento humillación? Porque tengo temor de Dios. Bueno, pues el carácter de un cristiano verdadero es temor de Dios, es el temor de Dios. Hay un carácter egoísta, hay un carácter soberbio y pretencioso del que no cree que todo merecimiento es de Dios, que solo cree en Él como los falsos apóstoles, que se enorgullecen y se ensoberbecen y que dicen tener en su palabra no sé qué, y que hablan como si Dios fuera su genio de la lámpara o su siervo. Esa soberbia, eso es absolutamente cero poder, cero temor de Dios. Pero el creyente tiene un carácter de fe cuando Dios lo deja callado por sus hechos y se humilla ante Dios. Le impresiona la grandeza de Dios, los milagros de Dios y se humilla ante Él. Eso es temor de Dios. Y el salmista habla de esta característica del carácter de un cristiano, de un creyente. Confirma tu palabra en tu siervo que te teme, Señor. Que lo que dice tu palabra suceda en este siervo que se impresiona de quién eres tú, Señor, y que se humilla ante ti. Siguiente letra de la palabra carácter, la penúltima, la última E. Esperanza invencible. Esperanza invencible. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Señor, hay cosas a las que le tengo miedo, quita de mí eso, porque buenos son tus juicios. Ahora, no se puede orar, porque aquí el salmista está orando. No se puede orar sin esperanza. Por eso digo aquí en esto, esperanza invencible. No se puede orar sin esperanza. Quien no tiene esperanza sencillamente no encuentra razón para la oración. Uno ora cuando tiene esperanza. De hecho, hay cristianos o creyentes o gente religiosa que dice que no ha podido orar. Y la razón es muy sencilla, porque no tiene esperanza. Y eso es pariente de no tener fe. No cree que Dios le puede contestar, no cree que Dios le escucha. Pero cuando tienes esperanza, puedes orar, incluso esto, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Digamos que el salmista está orando y está solicitando a Dios la misma cosa con diferentes palabras. Quiero decirles que podemos decir que este salmo, estos 8 versículos del salmo, piden lo mismo. Todos piden lo mismo, pero lo dice con diferentes palabras. Yo lo he explicado con diferentes palabras. ¿Y sabe qué está pidiendo el salmista? Lo que ya ha recibido de Dios. Si no, no podría ni siquiera orar eso. Como cuando usted y yo le decimos, Señor, perdóname, perdóname. Ya nos perdonó otra vez antes. Como cuando le decimos, Señor, llénanos de tu consuelo aquí en nuestra familia. Tenemos esperanza de eso. ¿Y sabe por qué pedimos consuelo? Porque ya nos comenzó a consolar. Porque ya está entre nosotros consolándonos. Ahora mismo yo oro mucho por la familia mía. Pido a Dios que los bendiga y los consuele. Y estoy seguro que ellos pueden elevar su oración y decir, Señor, consuélanos. ¿Y sabe por qué piden a Dios consuelo? Porque tienen esperanza. Y por cierto, ya comenzó Dios a consolarlos aún antes de que oraran. Esa es la idea aquí el salmista. Él tiene esperanza. El carácter de un desesperanzado es difícil de amar, imposible de tratar y complicado de ayudar. Una persona desesperanzada. A veces en la consejería tenemos personas así, mi esposa y yo, le decía, cada quien por su lado,
le doy un consejo, ya hice eso, pastor, y no funciona nada. No, Dios a pesar de eso me ha dejado, pero Dios le ama y Dios está con usted. No, no está conmigo porque estoy en una racha y Él no está conmigo, aunque le digo y no me... Una persona desesperanzada es muy difícil de servir, de amar, de tratar, es complicada de ayudar. En cambio, una persona llena de esperanza tiene un carácter feliz, agradable, amable, lleno de frutos, que comparte vida y que cuando ora está seguro de que Dios no solo le va a contestar, está segura de que Dios le está contestando ya, incluso antes de pedir, porque Dios sabe nuestras oraciones antes de que le pidamos. Carácter, la última letra, la R. Reiterativo en caminar en el bien. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Todo el salmo en esta porción que se usa la letra G, todo el salmo habla de la palabra de Dios, pide lo mismo, insisto. El versículo 1 habla de estatutos, el versículo 33 habla de estatutos, el 34 habla de tu ley, el 35 habla de mandamientos, el 36 le llama testimonios, el 37 les llama tus caminos, el 38 le llama tu palabra, el 39 le llama tus juicios, el 40 le llama tus mandamientos y tu justicia. Es decir, que el salmista ha hablado de la palabra de Dios y pide que la palabra de Dios le bendiga y él ratifica su carácter. Esta enseñanza final es un resumen de todo lo anterior. Por eso le llamo aquí, ¿cómo es el carácter de un cristiano? Reiterativo en caminar en el bien. O sea, el cristiano reitera su decisión de caminar en el bien. Refrenda su decisión de andar en su palabra. Se recompromete, se redecide, se redeclara seguidor de la palabra. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. De hecho, aquí usa dos palabras diferentes para la palabra o para palabra de Dios, mandamientos y justicia. Como ya dijimos, se trata de una porción del Salmo donde el paralelismo hebraico es llevado a su máxima expresión. No sé si expliqué al principio, creo que no lo hice, pero lo he explicado en otras ocasiones de estudio del mismo Salmo 119, que la poesía hebrea es a través de paralelismos. Se dice una frase y luego la que sigue la explica, y la que sigue en ocasiones también la explica. Pues aquí hay 8 versículos, desde el versículo 33 hasta el versículo 40, que dice lo mismo. Es paralelismo, versículo 33 hasta el 40 son paralelismos, son frases paralelas que dichas de otra manera expresan y explican mejor lo que está pidiendo. ¿Qué está pidiendo el salmista? Que la palabra de Dios esté en él y le permita tener un carácter verdadero de hijo de Dios. Ha pedido 8 veces la misma cosa con diferentes palabras y ejemplos. Es decir, que no se conforma con solicitarlo una vez, sino que se mantiene en solicitud constante. Es decir, que todo lo que hemos dicho antes debemos reiterarlo constantemente. El salmista dice, vayamos al principio ahora diciendo las cosas que hemos aprendido. ¿Cómo es el carácter de un hijo de Dios, de un seguidor de Jesús? Tiene un compromiso voluntario, tiene una aspiración elevada, tiene una renovación constante, tiene amor por la palabra, tiene cero tolerancia a la maldad, tiene temor de Dios, tiene esperanza invencible, tiene reiteración en caminar en el bien de Dios. Todo eso es la misma cosa. Todo eso es la misma cosa, pero dicha de diferentes maneras. Un hombre de carácter espiritual se mantiene en su decisión original de ser un hombre de bien. Es constante, no se balancea como péndulo entre sí y el no, entre el bien y el mal. No se balancea, se mantiene en la dirección correcta, reiterativamente. La cosa es clara. La Biblia alimenta nuestra vida y fortalece nuestro carácter. El problema de la modernidad es que se nos bombardea por todos los medios con los contravalores que el mundo proclama y a algunos les resulta muy difícil defenderse de ellos y se les mete hasta los tuétanos. Jóvenes preciosos que están siendo, señoritas preciosas que están siendo bombardeadas por el mundo con las ideologías y la bola de mentiras que enseñan. Lean la Biblia, por favor, estudien la Biblia, por favor. Invito a todos los que viven en la Ciudad de México a ir,
todos los jóvenes de nuestra iglesia, a ir a la Magnum de jóvenes. Estamos por terminar, el domingo terminamos un ciclo y se inicia un nuevo ciclo en donde estamos estudiando cómo estudiar la Biblia, cómo leer la palabra de Dios, cómo estudiarla, cómo aprenderla, cómo tener una fe sana en medio de emociones sanas, qué saber de qué es un varón de Dios, qué es una mujer de Dios. Vayan, intégrense, estudiemos juntos la palabra, llénense de la palabra que transforma, porque desgraciadamente el mundo, a algunos jóvenes cristianos los está llenando de errores y de mentiras y de blasfemias. El antídoto para este problema del mundo es la palabra de Dios. Dejemos que cautive nuestra mente y para lograrlo debemos permanecer en ella constantemente. Debemos oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la Biblia en nuestra vida. Hay una ilustración con la que voy a terminar, pero ahora la voy a comentar tal como es. Yo regularmente la cuento de otra manera para que no se vea tan feo, pero se dice que en un cierto lugar donde había peleas de perros, allá un indio pelirroja, en una reservación había peleas de perros, lo cual es monstruoso, es espantoso, es terrible, pero resulta que había una persona ahí que siempre ganaba las apuestas, siempre apostaba al perro que iba a ganar, al que ganaba, siempre apostaba y le dijeron, ¿cómo le haces? Dijo, es que son mis perros. Sí, pero a veces gana uno y a veces gana otro. Sí, porque durante la semana yo alimento al que quiero que gane. Al que alimento, ese va a ganar. Y entonces yo apuesto a ese. Bueno, aunque eso es nefasto, es terrible, las peleas de cualquier tipo de animales es nefasto, pero eso hacía él hace algún tiempo, siglo pasado. Pero está claro, ¿cuál ganaba? El alimentado. ¿Cuál ganaba? El que estaba bien alimentado. ¿Quién gana? ¿El viejo hombre, el nuevo hombre en tu vida? ¿Quién gana, el bien o el mal en tu vida? Pues el que alimentas más. Fortalezcamos nuestro carácter de hijos de Dios alimentándonos de la palabra de Dios. Nuestro carácter, ¿quién somos? Esos rasgos particulares de nuestro comportamiento se fundan, se, se deciden, se fortalecen, se fraguan en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestro compromiso con la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, fortalezcamos nuestro carácter de hijos de Dios alimentándonos de su palabra. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que en tu palabra, Señor, nos fortalezcamos y crezcamos y tengamos un carácter de hijos tuyos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.